Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar del diseño y la fabricación integrados dentro de SolidWorks. Ya sabéis que en las nuevas industrias se busca centralizar todo en un mismo sistema. Se busca un poco tratar de realizar todos los procesos de diseño y fabricación de mis componentes o mis productos en el mismo sistema. Entonces, un poco en esa dirección, SolidWorks incluyó una parte de fabricación dentro de su software. El objetivo hoy va a ser un poco daros a conocer la solución que propone SolidWorks para esto, explicar sus características, cuál sería su flujo de trabajo dentro de la herramienta y hacer una pequeña demostración de cómo sería ese flujo de trabajo pues, con un ejemplo. Y por último repasaremos pues, sus beneficios más claves. Bien, como sabéis, SolidWorks en su día nació como un CAD 3D, pero hoy en día es mucho más. Hoy en día trata de dar una solución a muchos aspectos del proceso de creación de un producto, ¿no? Pues pasando por la simulación, toda la gestión de datos que se crean a lo largo de todo ese proceso, de la comunicación, tanto entre departamentos como con mis clientes, del diseño o incluso del diseño eléctrico. Y bueno, como hemos comentado, hace poco incluyeron el SolidWorks CAM, que lo veis arriba a la derecha. Esto sería el proceso de un producto dentro de una empresa, ¿no? Lo que sería el concepto previo, la idea antes del diseño, con Industrial Designer o Conceptual Designer. Aquí tenemos, como veis, todas las soluciones que se proponen en SolidWorks para todas las diferentes fases de proceso de un producto. Después estarían ahí en paralelo el diseño eléctrico y mecánico con la validación y la comunicación, pues con SolidWorks el CAD 3D, con SolidWorks Electrical. Y abajo del todo veis la gestión de datos de proyecto, ¿no? Para eso tenemos SolidWorks PDM y Manage, que nos permiten gestionar tanto todos los ficheros que se van creando en este proceso como la gestión de proyectos con Manage también. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en la parte de fabricación. Nos vamos a centrar en SolidWorks CAM, que es la solución que se propone para la fabricación. Como veis es el último paso de todo este proceso, pero bueno, que al haberlo integrado dentro de la propia herramienta de diseño, se podría llevar también un poco en paralelo el diseño y la programación para fabricación. Hablamos de SolidWorks CAM. SolidWorks CAM nos permite la programación de CNC dentro de SolidWorks, como hemos comentado. SolidWorks no diseñó esta solución como tal, sino que cogió parte de la tecnología de CAMWorks. CAMWorks es un proveedor de este tipo de soluciones CAM que tiene un montón de experiencia en esto, tiene un montón de años trabajando de la mano de SolidWorks también. Y bueno, lo que se hizo fue coger parte de su tecnología e incluirlo dentro de la marca SolidWorks, dentro del propio SolidWorks. ¿Hasta dónde podemos llegar en SolidWorks CAM? Pues bueno, podemos programar mecanizados de pieza y ensamblaje. En fresado llegamos hasta 2,5 ejes. Esto quiere decir, yo puedo fresar en XY y hacer este fresado en XY en diferentes tetas, en diferentes alturas. O en 3+2. Esto quiere decir que puedo aprovechar los ejes extra que tengo en algunas de las fresadoras, por ejemplo, fresadores de 5 ejes, pero los dos últimos los usaría únicamente para posicionamiento. Es decir, podría hacer un fresado de 2,5 ejes en diferentes orientaciones, simplemente utilizando esos dos ejes extra como posicionamiento. Y me permite el torneado en 2 ejes. No me permite el fresado rotacional ni puedo programar para máquinas que tienen que es un torno con una torreta de fresado también. Y bueno, lo que puedo es simular las trayectorias de todo este tipo de programas, ver cómo se va a comportar mi máquina. Y encima me permite, con el mismo programa, extraer el CNC para diferentes máquinas, ya que voy a tener una librería de postprocesadores. Si pasamos esto más a un nivel de soluciones, vemos que tenemos SolidWorks CAM estándar y profesional.
SolidWorks CAM estándar está incluido en SolidWorks en todas las licencias con mantenimiento. Es decir, si tú tienes una licencia de SolidWorks, sea cual sea, y tienes mantenimiento, tienes SolidWorks CAM estándar. ¿Hasta dónde llego con el estándar? Pues puedo, como hemos dicho, fresado de 2,5. Puedo utilizar el mecanizado basado en tolerancias, puedo simular estas trayectorias y este tipo de cosas. Si quisiera tornear, tendría que pasarme ya, por ejemplo, al CAM profesional. Y si quisiera mecanizar con ensamblajes, es decir, simulando mi máquina dentro de SolidWorks, tendría que pasarme también a SolidWorks CAM profesional. ¿Qué queda fuera? Pues como veis, el fresado rotacional, como ya he comentado, o un torneado subusillo. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que esto no se pueda realizar dentro de SolidWorks. Sí que se puede si utilizamos los productos de CAMWorks, que se integran también dentro de SolidWorks. Pero bueno, ya veis que ahí podríamos llegar incluso hasta mecanizados de 5 ejes simultáneos. Pero la parte que nos vamos a centrar hoy es esta que queda dentro de los recuadros, de lo que es propiamente SolidWorks CAM. Bien. SolidWorks CAM tiene un reconocimiento automático de rasgos, es decir, clicando un botón, él automáticamente, con unas características predefinidas que están en una base de datos que se aloja y que luego veremos, puedo reconocer los diferentes rasgos que hay en mi pieza, pues cajeras, planeados, este tipo de cosas. Y genera automáticamente todas estas operaciones. Y después de estos rasgos puedo generar operaciones para mecanizar estos rasgos. Las más habituales y las que mejor tengo configuradas las puedo incluso guardar en esta base de datos que hemos comentado, que se llama Check Database, que es una base de datos de tecnología que va por detrás, donde se aloja toda mi inteligencia, toda la información que yo voy modificando si la quiero salvar, claro. Viene con esta base de datos viene con unas configuraciones predeterminadas que son modificables. Una de las ventajas principales es que esta parte de mecanizado está totalmente asociada al modelo. Es decir, los cambios que yo haga en el diseño directamente se van a ver reflejados en mis operaciones y trayectorias y en consecuencia pues en mi programa también cuando lo vuelva a extraer. Y bueno, como ventaja, pues que es un software intuitivo y sencillo de aprender. Bien, vamos a pasar a ver cómo sería el proceso dentro de SolidWorks antes de ver el ejemplo, para que os quedéis un poco cuál sería el camino y luego lo veremos con el ejemplo. La primera parte sería tener la geometría, será modelar, abrir o importar. Puede ser una pieza fabricada en SolidWorks o puede ser un modelo importado. Mientras sea sólido, se podrá mecanizar. Después, activar el complemento, si no está activo, y pasar a la pestaña de SolidWorks CAMs. Luego vais a ver dónde están, nos crea diferentes pestañas. Luego las vamos a ver. Bien, una vez estoy en el CAM, tengo que definir la máquina. Yo tendré en la base de datos mis diferentes máquinas configuradas. Tengo que elegir cuál quiero utilizar. E irá ligada a mi postprocesador para esa máquina. Tengo que definir el material en bruto. Tengo diferentes opciones para esto. Luego las veremos. Definir los rasgos mecanizables. Os he enseñado que hay un modo automático de que me conozcan los rasgos automáticamente. Los puedo definir yo a mano también si me interesa o utilizar un método combinado. Lo mismo para las operaciones. Puedo hacer que cree las operaciones automáticamente según lo que tiene en la base de datos o crearlas yo a mano o incluso las que me crea modificarlas a mi gusto. Generar las trayectorias para estas operaciones. Y por último, simular la correcta eliminación del material. Esto es importante para ver cómo se va a comportar mi máquina. Una vez hecha la simulación, tengo que valorar si es válida para mí o no es válida para mí. ¿Esas trayectorias son correctas? Si no son correctas, tengo que volver a los ajustes de operación para tener un resultado que a mí me convenzca o me guste.
Si son correctas, pues pasaría al último paso, que es el postprocesado. Bien, quedaros un poco con esta lista y vamos a pasar a ver el ejemplo. Bien, tenemos aquí un ensamblaje que permite cierto movimiento, es una biela. Y como veis, por detrás ahí hay una pieza que es la que soporta todo. Y pues la vamos a abrir. Como veis, es una pieza que tiene varias cajeras irregulares, alguna cajera con una isla por ahí. Lo primero que vamos a hacer es activar el complemento de SolidWorks CAM. Vamos a los complementos y le damos que iniciar y que se inicie cada vez que abrimos SolidWorks. Esto tarda un poco, tiene que cargar las pestañas. Vamos a darle un momento. Bien. Me ha generado 3 pestañas ahí, el árbol de rasgos, árbol de operaciones y el árbol de herramientas. Si voy a la pestaña de arriba, me ha creado otra pestaña también arriba. Bien. Vamos a empezar por definir la máquina, que es lo primero que habíamos dicho. Edito la definición y tengo que elegir qué máquina quiero usar. Tengo que clicar en la máquina y darle a seleccionar. Es importante darle a seleccionar, si no, no me va a utilizar esa máquina. Elegimos una carga ligera, pasamos a la torreta y ahí tengo la torreta que voy a usar con las herramientas que hay montadas y el postprocesador, que puedo elegir el que me interese. Igualmente tengo que darle a seleccionar, si no, no me va a utilizar ese postprocesador. Bien, ya tendría definida la máquina. Ahora tenemos que pasar al bruto. Para definir el bruto tengo 4 opciones diferentes. Puedo utilizar una caja limitada, que es simplemente una caja rectangular en la que yo le doy diferentes valores de equidistancia y pues, a esa distancia me hace el bruto. Puedo partir de un croquis con una forma determinada, de un fichero STL o incluso de otra pieza. Si quiero mecanizar sobre una pieza que ya está modelada, pues lo haría así. Nosotros vamos a utilizar este tocho, que nos viene de forma predeterminada, y ahora vamos a definir el sistema de coordenadas. Esto es importante porque desde este sistema de coordenadas es donde generan mis trayectorias. Es importante para después transmitirlo al operario de la máquina. Y el plano de trabajo. Tenemos un plano de trabajo definido ahí. Si veis la flechita central. Bien. Antes de reconocer los rasgos, vamos a ver un momento las opciones que tenemos. Puedo elegir qué tipos de rasgos quiero que me reconozca. Tal vez solo me interese reconocer agujeros, pues tendría que desclicar por ahí las demás opciones. Tengo según el diámetro también. Aquí tengo unas opciones para que me genere automáticamente operaciones cuando creo rasgos. Lo vamos a quitar porque nosotros vamos a ir paso a paso. Bien. Vamos a extraer los rasgos. Esto puede tardar un poquito también. Y ahí aparece nuestra lista de rasgos capturados, ¿no? Vemos que hay pues un perímetro, un rebaje, un montón de cajeras. Si pasamos por encima en la zona de gráficos podemos ver a qué geometría hace referencia. Bien. Vamos a generar ahora el plan de operaciones para todo esto. Si os fijáis, toda la lista está en azul. Esto quiere decir que son rasgos que no tienen operaciones creadas. Cuando se generen todas las operaciones para mecanizar estos rasgos, aparecerán en negro. Esa es la forma de identificar, por ejemplo, si añado un rasgo nuevo después de saber si he creado la operación o no, porque me aparecerá en azul y todo el resto en negro. Bien, y aquí me ha generado todas las operaciones, desbastes, contorneados, al final estarán los agujeros. ¿De dónde viene todo esto? De la base de datos. De la base de datos de tecnología. Vamos a dejarle que cargue. Aquí tenemos nuestras fresas, nuestros tornos, definidas nuestras máquinas con
con las diferentes torretas que tenemos. Incluso las herramientas que tengo para las diferentes máquinas o operaciones. Pues aquí defino todo eso. Aquí tengo toda la inteligencia de todo mi taller. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es reordenar todo esto. Veis que hay un poco de desorden. Lo que vamos a hacer es optimizar operaciones. Hay una herramienta aquí para ordenarlas. Y lo que vamos a poner es planeados y después los desbastes. Simplemente clicando y arrastrando se mueven. Después de los desbastes, los contorneados. Luego centrador, broca y avellanador. Así parece que está bien. Y como segundo criterio, que ordene por herramienta. Y vamos a ver cómo ordena todo. Eso es. Y me ha puesto todos los desbastes y después todos los contorneados. Y si os fijáis, todos los desbastes que van con la misma herramienta pues están seguidos. Incluso aquí, en el árbol de herramientas, puedo ver qué operaciones se realizan con cada herramienta. Incluso puedo moverlas. A mí, por ejemplo, estos dos desbastes me interesa hacerlos con la plana de 16. Pues las cojo, los arrastro y así de sencillo puedo cambiar la herramienta para una operación. Voy a quitar las operaciones de la plana de 1 y la plana de 2 porque son herramientas muy pequeñas y no nos interesan para este ejemplo. Entonces vamos a pasarlas a la plana de 16 y las realizaremos con esa herramienta. Bien. Como veis, tiene toda la lista está en azul otra vez. Esto es porque, al igual que los rasgos que no tienen operación, las operaciones que no tienen una trayectoria o un camino de herramienta creados aparecen en azul para diferenciarlos de las que sí tienen una trayectoria creada. Bien, lo que vamos a hacer ahora es generar esas trayectorias. Generamos el plano. Bien. Y ahí está. Y nos ha generado todas las trayectorias. Si pasamos por encima de las operaciones, veremos las trayectorias que nos ha creado. Veis que algunas están en azul. Esto es porque igual en la base de datos está definido que haya dos desbastes para cierto tipo de rasgos, pero con el primero ya eliminamos todo el material, por lo que no es necesario hacer el segundo. Y pues directamente vamos a pasar a simular. Vamos a cambiar la apariencia del tocho, podemos controlar apariencias de diferentes elementos. Vamos a bajar un poco la velocidad al principio, luego la subiremos otra vez. Y aquí podemos ver cómo se comporta la herramienta y cómo se comporta la máquina y cómo va eliminando material. Podemos controlar aquí la velocidad de la simulación. Subimos un poco para que vaya más rápido. Y si os fijáis abajo a la izquierda me va dando información por la operación en la que va y la herramienta que está usando. Bien, vamos a darle un poco más de velocidad para que termine rápido, porque nos interesa ver el resultado. Esta parte es importante porque aquí puedo ver incluso puedo poner avisos de si mi herramienta colisiona con alguna parte de la pieza y que se detenga en ese momento. Está haciendo los contorneados, veis abajo a la izquierda que me va apareciendo qué está haciendo en cada paso. Los agujeros. Y ya está terminado. Bien, vamos a fijarnos un momento en el tocho. Parece que está todo mecanizado, pero si os fijáis, si ponemos el sombreado con alámbrico también, hay una parte que se ha dejado por mecanizar. Hay una pequeña parte de ese cilindro. Bien, lo demás parece que está correcto. Sí. Esa pequeña parte de ahí. Vale. Vamos a darle a aceptar.
Y lo que vamos a pasar es a nuestro árbol de rasgos para coger un pequeño rasgo en ese cilindro. Vamos a crear uno que no hemos hecho hasta ahora, que no nos ha creado. Es un rasgo planeado. Tenemos, a ver, aquí. Eso es. Bien, seleccionamos el cilindro, le damos condición final. No queremos usar el exterior, queremos usar el cilindro que hemos elegido. Y le vamos a dar hasta el tocho, pero en la otra dirección. Eso es, ese es el rasgo que nos interesa. Le damos OK y, como hemos comentado, aparece en azul porque no tiene la operación creada. Vamos a generar el plan para este rasgo y me ha generado dos operaciones al final. Un planeado con una herramienta de planear. Eso es. Vamos a editar la definición de esta operación, es algo que no hemos visto antes. Yo puedo coger las operaciones que me ha creado y editarlas. Estos menús son diferentes dependiendo de cada operación. Aquí tenemos opciones de planeado, pues de máxima pasada, de mínima equidistancia o máxima equidistancia en los laterales. Veis que en el dibujo puedo ver de qué estamos hablando, ¿no? De qué tipo de esto estamos hablando. Vamos a poner que para la forma nos coja la silueta. Bien, vamos a aceptar, a previsualizar y nos genera esta trayectoria. Un planeado por encima de ese rasgo. Aceptamos y ya tenemos el camino de herramienta creado. Bien, antes de pasar a simular, lo que vamos a hacer es colocarlo después de los contorneados, porque me interesa que haga contorneados, luego ese planeado y por último los agujeros, antes que después de ese planeado. Vamos a hacer un cambio en el diseño también antes de simular. Vamos a coger esa parte cilíndrica y le vamos a cambiar el diámetro. Vamos a pasar de ahí 19,3, pues le vamos a poner 22. Bien, aceptamos, actualizamos y ahora cuando pase otra vez a mi árbol de rasgos me pedirá actualizar toda mi programación, todas mis operaciones. Esto tarda un poco, porque tiene que reconstruir todo. Tiene que repasar todas las operaciones. Bien. Vemos ahí que ha regenerado todas las operaciones, conservando la ordenación que le habíamos dicho. Suele venir bien revisar un poco por si acaso. Y nada, vamos a pasar a simular. Como hemos visto antes, voy a ponerlo rápido desde el principio para ver el resultado final. Como veis, así no se puede apreciar cuál es el camino en la herramienta. Si quisiéramos revisar el programa de verdad, tendríamos que llevarlo más despacito, pero bueno, al final lo que nos interesa ahora es ver el resultado. Vemos que está con los desbastes. Bien. He empezado con los contorneados. Ahí rápidamente hemos visto cómo ha planeado sobre ese rasgo que nos faltaba antes. Y vemos que ya no hay exceso de material ahí. Bien. Y que tenemos la geometría que habíamos cambiado, pues la ha mecanizado ajustándose a lo que habíamos cambiado. Automáticamente sin yo tener que decirle nada, simplemente cambiando la cota. Bueno, imaginamos que damos esto por válido, damos a postprocesar y nos pide una ruta para guardar el programa. La carpeta de resultados, pues voy a cambiar el nombre, voy a poner un sufijo y vamos a dar a guardar. Y me abre esta ventanita que veis. Aquí tengo algunas opciones. Puedo decirle que después de terminar de crear el programa me lo abra en un editor de
en C, que luego veremos. Voy a ejecutarlo y me va generando el código. Y tú vas viendo ahí cómo te va generando el código. Vamos a dejarle que termine. Esto puede tardar un poquito. Bien, ya ha terminado. Y desde aquí, desde esta pequeña ventanita, podemos revisar el programa. Podemos hacer una primera revisión para ver que en general pues está todo en orden, todo correcto. Si hay algo que sea ilógico, algo que nos dé al ojo, pues podemos hacer una primera revisión desde aquí antes de generar en lo que es el archivito del programa. Abajo de información del postpro, pues nada, le doy a aceptar y me abre el editor que hemos comentado. Como veis aquí me muestra las diferentes líneas a colores. Es bastante fácil de utilizar este editor. Como veis tiene un aspecto parecido al Word de Microsoft Office. Y nada, pues aquí puedo ya hacer una revisión más profunda del programa y ver que está todo correcto. Bien, incluso puedo después sacar una hoja de configuración que me hace un resumen de todo mi mecanizado. Saca en formato XML y puedo utilizar diferentes estilos. Nosotros vamos a usar el de operaciones. Tengo aquí diferentes opciones. Vamos a ver cómo genera el archivo y cuál es el resultado. Esto tira de diferentes plantillas que son personalizables. Y bueno, aquí vemos un resumen. Vemos el nombre de la pieza, vemos el tamaño del stock, el tiempo, los minutos que tarda en mecanizar y una lista de las operaciones a realizar. Nos saca una lista de operaciones porque nosotros hemos elegido ese estilo. Me saca las herramientas, a qué rasgo hacer referencia, el tiempo de mecanizado, pues diferente, mucha información, ¿no? Que esta hoja debería pasarla a mi operario para que tuviese información. Y bien, ya hemos repasado los 9 pasos que os había explicado previamente. Esta es la forma un poco de trabajar dentro de SolidWorks CAM. Bien, antes de acabar, vamos a ver 2 características más. La primera es que tenemos un mecanizado basado en tolerancias, como os he comentado antes. Esto es que el SolidWorks CAM puede generar trayectorias leyendo la información de mis cotas, leyendo la información de mis tolerancias, tanto de DIMEXPERT como de MVD. Si tenemos esta pieza de torneado, por ejemplo, con diferentes cotas, voy a ejecutar el mecanizado basado en tolerancias. Aquí tengo los diferentes rasgos con diferentes criterios de tolerancia. Genero los rasgos. Vamos OK. Y aquí tengo el resultado. Me ha creado unas operaciones y unos rasgos. Puedo hacer cambios después en mis tolerancias. Veo que me ha creado unas estrategias de desbaste más acabado. Como comentaba, puedo hacer cambios. Puedo poner una tolerancia bilateral con diferentes valores a cada lado. Voy a hacer cambio en estas dos cotas. Vamos a ver después cuál es la diferencia. ¿Veis? Se han realizado los cambios. Voy a ejecutar otra vez el mecanizado basado en tolerancias y ya me está detectando algún cambio. Voy a regenerar. Vamos a darle OK. Y como veis, la estrategia que habíamos visto antes ahora ha cambiado. Ha pasado de un desbaste y acabado a un desbaste y un doble acabado para cumplir esa tolerancia que le hemos definido. Lo que vamos a hacer es regenerar las operaciones para estos rasgos. Y veis que me genera estas operaciones extra. Voy a poner el corte al final, que es lo que me interesa, y voy a generar las trayectorias para todo esto. Y como veis, pues igual que con el fresado, puedo simular el torneado. Como os he comentado, esto estaría dentro de CAM profesional. Con el CAM estándar no está cubierto el torneado.
Esto me permite utilizar mis tolerancias del 3D directamente en mis programas, porque yo en la oficina técnica puede que trabaje con medidas nominales, con valores nominales, pero después me interesa mecanizar con cotas medias. Bien, y el último aspecto que quiero ver del SolidWorks Camp, que quiero presentaros, es que tiene la opción de utilizar Volumil para hacer desbastes. Esto reduce un montón el tiempo de programación y me va a permitir cuidar mi herramienta. No sé si conocéis lo que es el Volumil. Esto lo que hace es tratar de eliminar todo el rato la misma cantidad de masa para que las cargas y las fuerzas sobre mi herramienta y sobre mi máquina sean siempre las mismas. Esto me va a permitir cortar más rápido porque va a ser constante, con menos estrés, y me va a permitir aumentar la vida de la herramienta. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Esta es la misma pieza que teníamos en el primer ejemplo, esta vez montada en la máquina, directamente en el ensamblaje. Vamos a ver los parámetros de este mecanizado y vemos que son casi 42 minutos de mecanizado. Vamos a intentar reducir este tiempo editando las dos primeras operaciones de desbaste. Vamos a editar la operación y en la pestaña de desbaste, después vemos que son 13 minutos y medio. En la pestaña de desbaste vamos a cambiarle la estrategia. Vamos a decirle que utilice Volumil. En los avances y velocidades vamos a decirle que nos deje editar para esta operación, que no coja de la librería, y vamos a ponerle pues, un tipo de mecanizado un poco más agresivo para reducir considerablemente el tiempo. Incluso vamos a cambiar un poco la profundidad de corte. Vamos a poner un poco menos. Al hacerlo más rápido nos permite poder hacer en menos profundidades. Bien, ya veis el tipo de trayectoria que me crea. Son como redondeadas. No me crea cambios bruscos de dirección en la trayectoria. Y me ha reducido el tiempo de corte, que antes estaba en 13 minutos y medio, a 1 minuto. Luego con esta técnica puedo mecanizar muchísimo más rápido. Vamos a hacer lo mismo para la segunda operación. Vemos que el tiempo es casi 14 minutos. Vamos a poner la misma estrategia que hemos dicho antes. Avances y velocidades. Vamos a quitar la opción de librería y que nos deje editar para esta operación. Y vamos a ponerle también un poco más agresivo. Vamos a previsualizar y vamos a ver trayectorias parecidas a las que hemos comentado antes. Y lo que se ha reducido el tiempo de mecanizado. Vamos a darle OK. Y vamos a pasar a ver una cosita con esta simulación. Si os fijáis, va cambiando todo el rato la velocidad de avance por lo que os he comentado, para controlar la cantidad de masa y las fuerzas sobre la herramienta y así poder cuidarla. Aquí podemos ver que el tiempo de mecanizado previo, que era de 42 minutos casi antes, ha pasado a 17 y medio. Vamos a darle OK. Y vamos a simular este mecanizado para que veáis un poco cómo se comportaría y qué tipos de trayectoria hace. Veis que es diferentes pasadas todas arqueadas, con un esto arqueado, una trayectoria arqueada para evitar mucho desgaste en la herramienta y las fuerzas sobre la herramienta y así poder cuidarla. Bien, pues nada, por último vamos a repasar los beneficios clave que hemos ido viendo en este webinar. El primero y más importante es que está conectado a SolidWorks, tiene integración directa, está incluido, y esto hace que nuestra programación sea más rápida y que incluso si hago cambios en el diseño se reflejen automáticamente en mis operaciones, en mis trayectorias y evidentemente en mi código CNC después. Como hemos dicho, vamos a poder ahorrar horas mecanizando más rápido y evitando todo ese trabajo de reprogramación que tendría que hacer. Tiene el mecanizado basado en tolerancia que habéis visto, puede ver las diferentes tolerancias que hemos puesto en nuestras cotas y utilizarlas para crear el programa de mecanizado. Y por último, en la base de datos puedo estandarizar todos los procesos que son generales en mi planta para que si tengo diferentes técnicos programando,
pues, que todos utilicen, digamos, la misma estrategia. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Gracias a todos por asistir. Aquí tenéis diferentes contactos si queréis más información sobre SolidWorks Camp, y no sé si tenéis alguna pregunta. Si queréis comentar algo, podéis hacerlo por el chat. Espero que os haya gustado. Bueno, veo que algunos estáis saliendo ya. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta. Así que eso, muchas gracias por asistir a todos y buenos días.